¿Alguna otra pregunta? Mi intención era así como poner una banderilla en el tema de la independencia y hablar justamente de qué es lo que pasó, de la visión que se tenía de Durango frente a la posibilidad real que hubo en el siglo XIX de conformarnos como una nación diferente, no ser parte de los Estados Unidos mexicanos, sino conformarnos como la Federación de los Estados Unidos de la Nueva Vizcaya. Estados Unidos de la Nueva Vizcaya que requerían necesariamente una salida al mar. Por eso era la invitación para que la provincia de Occidente, que la formaba Sonora y Sinaloa, pero que a Sonora la formaba también Arizona, que Arizona era parte de Sonora, si se sumara la diputación de ellos, hubiera aceptado la propuesta que se hizo, pues hubiera sido relativamente fácil la conformación de una nueva nación que ante las indefiniciones que había en México, en el Congreso General, que si éramos monarquía, que si éramos república federal, que si éramos república central, que siempre sí optamos por la monarquía y que no era lo que se había luchado, pues fue la propuesta justamente de Santiago Baca Ortiz para que nos conformáramos como una nación independiente, que siguiendo otros modelos de otras naciones, nos conformamos como una federación de estados en la que se reconociera a Nuevo México como un estado, a Chihuahua como otro estado, a Durango como otro y a Sonora y Sinaloa como otro estado, que iban a conformar esta nueva nación. Y entonces hubiera sido, si se hubiera concretado, una acción de separación de la naciente nación mexicana que no estaba conformada, o sea, no se acababa de conformar en las discusiones en las cámaras esta decisión. La decisión de Durango de apoyarlo, de hecho de proponerlo, de la propuesta de Baca Ortiz, apoyarla el Ayuntamiento y la Diputación de Durango y apoyarla en Nuevo México, trajo como consecuencia la reacción de crear este estado o este gran estado interno del norte. Y fue una respuesta de Miguel Ramos Arizpe, que hoy en la mañana se hablaba de Ramos Arizpe como el gran promotor de la federalización y demás, pero realmente para Durango Ramos Arizpe fue quien provocó justamente la imposibilidad de la consolidación de un gran estado. El castigo que generan desde la Cámara de Diputados, siempre nos han castigado, de la Cámara en México, de la Cámara, es sí crear un estado del norte, no les damos la opción de salida al mar porque si no se nos independizan de veras, pero no solo eso, sino la capital política la ponemos en Chihuahua, ¿sí? Cuando la capital de la provincia era Durango, o sea, no había una razón para cambiar la capital política a Chihuahua, ¿sí? A lo mejor puede decir de distancia, quedaba la mitad entre Durango y Nuevo México y Santa Fe y demás, era más o menos la mitad. Pero antes de eso, así estaba funcionando el gobierno, antes de eso era la comunicación con Nuevo México y con Chihuahua. Pero quitar la capital política y llevarla a Chihuahua, pues implicaba decir, sí, te reconocemos como estado, pero tú ya no vas a ser un estado, vas a formar parte del estado interno, y como estado interno, tu capital ahora es Chihuahua, ¿sí? Y entonces trajo la reacción al interior para luchar ya no por la federación, era una lucha perdida, sino para retraer o cambiar la decisión del Congreso Constituyente de que la capital se ubicara en Chihuahua y se ubicara en Durango. Y lo más que se pudo lograr fue, sí, traerla a Durango, pero los dividimos, porque si lo traemos a Durango y Nuevo México y Durango son separatistas, pues al rato van a crear se van a separar con Chihuahua de por medio, ¿verdad? Y entonces la decisión es, conformamos, lo regresamos a Durango, creamos el estado de Durango, lo limitamos el estado de Durango, creamos el estado de Chihuahua, y los que llevaron la peor parte fue de Nuevo México porque los convirtieron en territorio, ni siquiera un estado, no tuvieron la decisión ni la capacidad de decir ustedes van a ser un estado libre y soberano, van a ser un territorio que va a depender de la capital de la república. Si se hablaba del estado interno como un problema de comunicación de Durango hasta Nuevo México, pues yo creo que era mucho más complicado desde México hasta Nuevo México, ¿verdad? Desde la capital de la república hasta Nuevo México, pero no era ese el factor realmente, el factor era una reacción política
frente a la federación o al intento separacionista de Durango. Los dos únicos intentos separacionistas que se han estudiado en México es el de Chiapas y el de Yucatán, pero nunca se ha estudiado el de Durango. Yo lo que quería poner esta mañana, justo esta tarde, era justamente los puntos sobre las IES como un área de oportunidad para quienes están trabajando en historia, quienes están investigando los temas de historia, esta área de oportunidad de un espacio político, de la historia política, de un intento fallido separacionista. El de Chiapas no fue fallido, se separó y lo se volvió a unir, pero el de Yucatán tampoco fue fallido, pero el de Durango sí fue un intento separatista, pero no fue solo un intento separatista, sino fue un intento separatista y federalista, porque proponía crear una federación de estados. No era separarse un estado, sino era crear una federación de estados y separarse. Hoy en la mañana se habla que dónde había nacido el federalismo en México, si en Chihuahua, en Jalisco o en Zacatecas. Digo, no vamos a entrar en cuestiones de esa discusión y buscar paternalismos, pero la visión del federalismo nació en 1822, un año antes que en Jalisco y en Zacatecas, con Santiago Bacortiz aquí en Durango. Y Santiago Bacortiz es perseguido, después es nombrado gobernador constitucional, primer gobernador constitucional en 1825, y al término de su gobierno, que es sustituido por Francisco Elorriaga, quien fue el diputado constituyente que defendió el estado de Durango y que era cuñado de Santiago Bacortiz, ¿sí? Por un problema de indiferendo familiar que tienen, pues Santiago Bacortiz prácticamente pasa al ostracismo y se pierde de la vista a Santiago Bacortiz, que en esencia y en justicia deberíamos reconocerlo como si no el padre, porque ya no estamos para andar llamando padres y madres y demás, pero sí uno de los grandes impulsores del federalismo en México, y solamente es reconocido como el primer gobernador constitucional de Durango, cuando realmente él es un impulsor de la idea federalista desde 1822. Hay que señalar que la idea federalista se inicia en 1823 a nivel nacional con el Congreso Constituyente de la Federación, después del Plan de Casamata. El Plan de Casamata introduce la idea del federalismo, pero la había introducido casi un año antes Santiago Bacortiz, y por eso lo condenaron a la pena de muerte. Vuelta a poner las banderillas, no sé si haya comentarios. Comentarios, hay que aprovechar este momento. Claro está que al estar examinando todo esto nos da mucha claridad, y yo me pongo a pensar en nuestra geografía actual, en la geografía de este momento, en las comunicaciones de este momento. Pues en ese momento que sucedía todo eso, estaba Topia con habitantes, estaba Guanaceví, San Juan de Guadalupe, pues vamos a decir Nasa, San Juan del Río, Nombre de Dios, pues muy cercanos a la capital, pero Santa María de Otaes y esos municipios que todavía es difícil ahorita comunicarnos, pues era tal la confusión que yo creo que se tardaban mucho, y para cuando sucedía una cosa ya había pasado 2, 3 periodos más de confusión y ya no sabían ni de qué manera estábamos, ¿no? En el análisis de la creación de la República con Guadalupe Victoria, se dice, bueno, Guadalupe Victoria no solamente se enfrentó al problema económico, no solamente se enfrentó al problema de ser reconocido México como nación independiente por las demás naciones, sino a lo interno, a que en las provincias de los estados ni siquiera sabían que ya éramos México, así de fácil. Entonces, pues sí, esas confusiones. Javier, mi pregunta es, en 1825, obviamente la Constitución de Durango se promulga el 1 de septiembre del 25, pero el primer gobernador Vaca Ortiz, Santiago Vaca Ortiz, y el segundo también, Francisco, ¿dónde se instalaron sus gobiernos? Bueno, sus gobiernos obviamente se instalan aquí en la capital y en esta casa. Justamente esta casa fue la casa de Zambrano, Juan José Zambrano, que todos sabemos, y por eso se le habla como el Palacio de Zambrano. Que bueno, no está mal decirlo, son varias casas juntas, ¿sí? O sea, la casa de Zambrano era esta, en la que estamos aquí, en la parte de atrás
era la casa del hermano de Manuel Fernando y tenían un patio de servicio común, que es acá donde se hacen los brindis. Estaba la tienda a un lado y estaba la fábrica de tabaco en la parte de atrás, y estaba más atrás estaba el teatro. Sí, ese era más o menos el conjunto, y los corrales. Ese era el conjunto de los edificios que formaban la casa de Zambrano. La residencia de Zambrano era prácticamente la planta alta y la planta baja de este edificio. El gobierno colonial, desde que se establece en Durango con Francisco de Ibarra, enfrenta el problema de un espacio, un edificio para detentar el poder del gobierno, donde va a residir el poder del representante del rey en este caso. Se determina desde la fundación un solar muy grande al sur de la Plaza de Armas, toda la manzana, de hecho ahí donde está el Callejón de Mariposas, toda la manzana completa hasta Pino Suárez, para que sea el lugar donde se edifique las casas reales, donde va a estar el gobernador, donde va a residir el gobernador. Sin embargo, el gobernador no reside en Durango, Francisco de Ibarra no reside en Durango, deja un teniente de gobernador, por lo tanto pues no se construye la casa necesaria para el gobernador, y en diferentes momentos de los primeros años y siglos de la historia de Durango no hay una casa propiamente dicho para el gobierno, para la residencia del gobernador, porque donde reside el gobernador reside el poder que demanda el gobernador. Sobra decir que en 1634 el gobernador decide de manera unilateral, el gobernador Valdés, Luis Valdés, decide cambiarse a Parral. A nadie le avisa y se va a Parral, no le avisa al rey nada, se va a Parral, se establece en Parral, entonces pues menos hay una casa, se inicia un litigio y como siempre la justicia es rápida y expedita. Un siglo y medio después, un siglo y 10 años después se determina que regrese la capital a Durango, que regrese el gobernador. Esa va en 1634, en 1748 viene la determinación de que el gobernador regrese a Durango. Regresa con el marqués de Torrecampa, que se establece aquí en Durango, pero como no hay una casa para el gobernador, y además, bueno, en los linajes y todo, pues era un marqués y demás, y no había una casa propia para el gobernador, él manda hacer una casa para el gobernador, que es la hacienda de la Labor de Guadalupe. Y ahí se asienta el regreso del gobierno de la Nueva Vizcaya Durango, ahí en la casa de la Labor de Guadalupe, pero está fuera de la ciudad de Durango. El marqués de Torrecampa dura poco tiempo, es mandado de aquí a ser gobernador de Filipinas, y los siguientes gobernadores vienen y se establecen aquí en Durango, hasta que González de Agüero, unos años después, no muchos, manda a construir la casa que se va a conocer como la Casa del Conde de Xúchitl, para que sea la residencia del gobernador. Ahí va a residir el gobernador, ahí va a residir otros gobernadores, algunos otros gobernadores, pero finalmente la casa se queda en manos del Conde de Xúchitl, que no fue gobernador, se queda en manos del Conde de Xúchitl, él la adquiere, y los gobiernos van cambiando de un lado a otro. Aproximadamente en 1778, 77, 78, se manda a construir la casa de gobierno, y se construye la casa de gobierno, lo que ahora conocemos como el Mesón de Zambrano, aquí en la esquina de 20 de noviembre y Zaragoza. Esa era la casa del gobernador. A partir de esa fecha es la casa del gobernador. Pero la casa del gobernador implica que ahí están sus oficinas y su residencia. Y el gobierno de la Nueva Vizcaya era muy grande y no tenía la casa la suficiencia ni las comodidades, a decir de los propios gobernadores, pues para vivir ellos ahí, vivir con su familia, pero además tener ahí las oficinas. Por eso a la muerte de Zambrano en 1816, le rentan a la familia esta casa para que se convierta en la casa del gobernador, en la casa de gobierno. Y el gobernador se va a vivir a la parte de atrás, a la casa de Manuel Fernando Zambrano, y el resto de la casa es destinado para las oficinas de gobierno. Era una casa bastante amplia, 3 o 4 veces más grande que la anterior, entonces aquí cabe perfectamente vivir en el gobierno, y aquí se establece el gobierno. Llega el momento de la independencia, cambiamos de
de soberanía, pero no de gobierno, y el gobierno sigue estando aquí. Inician los primeros gobiernos aquí, Baco Ortiz reside aquí, Francisco Elorriaga reside aquí, y aquí van a residir prácticamente todos los gobernadores en el siglo XIX, prácticamente. Por eso es que ustedes ven afuera que dice que cuando llegó Benito Juárez, llegó y residió aquí. Pues no en las oficinas, no hizo a la gente a un lado, pues vivió en la casa del gobernador, en la parte de allá atrás, ¿no? Porque aquí residía el gobernador. Y prácticamente aquí van a residir los gobernadores hasta el momento de la independencia. Prácticamente se va a convertir en la casa de los gobernadores. Entonces, en el momento de la independencia, sí, efectivamente, la casa de Zambrano tiene que ver porque es la residencia del Poder Ejecutivo. Pero la independencia la provoca o la genera el Poder Legislativo, no el Poder Ejecutivo. El gobernador simplemente, bueno, es el operador político y bueno, tiene funciones específicas, pero la independencia realmente, políticamente hablando, la gestiona y la genera el Poder Legislativo, que esto va a ser la Diputación Provincial y luego la Diputación Constituyente y después las diputaciones, las primeras diputaciones, como se van a generar, la primera, segunda, tercera, cuarta diputación. Y las diputaciones no estaban aquí. La Diputación Provincial atendía en una parte del edificio del ayuntamiento, aquí en la Plaza de Armas, que fue tumbado muchos años después, y cuando se genera el primer Congreso Constituyente, cuando la cuarta Diputación Provincial convoca la formación del Congreso Constituyente para que éste inicie el proceso, una vez promovida la Constitución General de la República, y que ordena la creación de los Congresos Constituyentes, entonces se crea un Congreso Constitucional, pero que en esta visión federalista y liberal, hay que decirlo en los dos términos, más liberal que federalista, de estar separados de los poderes, deciden no estar aquí, que les hagan una canchita aquí, y deciden tampoco no estar en el ayuntamiento, ¿sí? Y entonces se van, y nada tontos, se van a donde estaba la Caja Real, donde estaba el dinero, donde estaba la recaudación. La Caja Real, que es el actual Hotel San Jorge, bueno, ya no funciona, pero lo que era el Hotel San Jorge, ahí era la Caja Real, y entonces ahí se hace un campito al Congreso Constituyente y ahí se establece el Congreso Constituyente y ahí nace, técnicamente hablando o jurídicamente hablando, el Estado de Durango. Ahí nace la Constitución, ahí se promulga la Constitución, no se jura ahí, se jura en la Plaza de Armas, pero nace y se discute ahí en el Congreso Constituyente y ahí va a permanecer hasta mediados del siglo XIX, cuando se cambia a lo que ahora es el Instituto de Bellas Artes. Ahí va a permanecer una temporada después de que el Colegio Civil se cambia al edificio de la universidad. Ahí se instala el Congreso hasta 1872, si no me equivoco, que entonces sí se viene aquí y se establece aquí hasta 1979, en que se pasa aquí a un lado, ¿no? Entonces ese es el devenir, vamos a decirlo, del Poder Legislativo, físicamente, dónde va moviéndose el Poder Legislativo, pero que trató en sus primeros años de mantener la mayor independencia posible del Poder Ejecutivo y del propio ayuntamiento, ¿no? Para tratar de mantener esta visión liberal de la creación de los órganos fundamentales, las leyes fundamentales que nos iban a regir, primero la Constitución y las primeras bases de organización del Estado de Durango, ¿no? Ese es así como, ya me extendí mucho, pero bueno, aquí estaba Baco Ortiz y aquí estuvo Elorriaga. Esa era la respuesta concreta. Por el contrario, no es no extenderse mucho, sino explicarnos detenidamente, porque sí es confuso. Y ahora les comparto, si van de acuerdo conmigo, porque mencioné que el Palacio de Zambrano era importante con esto del nacimiento de Durango. Cierto es que, como lo dice el licenciado, el poder legislativo era la base constitutiva, pero la sociedad o la gente común identifica como gobierno al gobernador, ¿sí? Y me lo han hecho muchas preguntas en diferentes momentos. Está la sala de gobernadores arriba, luego está la de las constituciones, ¿verdad?, donde estaba el Congreso,
Sin embargo, la gente le encanta ver la sala de gobernadores, curiosamente, y no solamente adultos, también niños y también jóvenes, y quieren saber inmediatamente quién era el primer gobernador y dónde estuvieron los gobernadores, y a partir de la independencia, dónde estuvieron. Entonces, el hecho de que estuvieran aquí en Durango, para mucha gente es simbólico de que era el gobierno en Durango, ¿no? Y podemos contar más o menos 180 años que duró el gobierno aquí. La casa por sí sola, el edificio por sí solo, con toda esa historia, nos narra cada detalle y cada cosa. Hay visitantes tan curiosos que bueno, piensan en todo eso y dicen, bueno, y los muebles que estaban aquí en esta casa, ¿cómo fue que desaparecieron totalmente, que no quedaran vestigios, que no quedaran muebles? Y eso que no manejamos mucho, que la verdadera casa habitación era atrás, porque hay otro patio muy parecido al de aquel lado, los dos patios son parecidos, y el hecho de que allá estaba la casa habitación y de que aquí eran oficinas y todo lo demás. Y otra gente tan despistada todavía que sale a vivir a otras ciudades o al extranjero y luego llega con los guardias y dice, no, es que yo vengo a sacar un acta y está cerrada la otra puerta, ellos quieren entrar al archivo histórico o quieren entrar a preguntar algo a recaudación, cosas así. Otra gente que nos llega, nos platica pues todos los detalles de la casa, ¿verdad? En las diferentes épocas ya del México del siglo pasado y de cómo estaba la judicial arriba, el Ministerio Público, la Secretaría de Educación y los repartos propios de cómo se dividía la casa. Entonces, la casa en estos siglos ha transcurrido tanto que ahorita nos toca disfrutarla en este patio magnífico, pero otros la disfrutaron de otras maneras. Y el gobierno y nuestro estado de Durango pues tiene mucho que ver de alguna forma, ¿verdad? No sé si tenga alguien más que participar, que decirnos algo. ¿Estamos bien? Sí, más. Permítanme para que se escuche con el micrófono, por ahí viene el compañero a traerse. ¿Qué? Gracias. Llévale por aquí. Págale ese. Bueno, sí. A ver si ahora sí. Bueno, sí, bueno. Yo creo que de alguna forma todos disfrutamos del Palacio de Gobierno. Cuando me tocó entrar a trabajar acá arriba, estaba seguridad pública, entonces todo era oficinas de gobierno. Yo hacía las licencias de portación de armas de fuego para el ejército y para los comisariados ejidales hace 30 años. Entonces de alguna forma yo he disfrutado de este palacio de muchas formas. En ese tiempo estaba el gobernador acá y cuando lo veíamos salir todos salíamos a verlo. Formalmente sigue siendo el domicilio oficial de gobierno del estado este. O sea, el domicilio oficial de gobierno del estado no ha cambiado. El gobernador tiene despacho aquí, ¿sí? Que luego de repente lo usa Eduardo para eventos y más, pero tiene su despacho aquí, el gobernador. Lo tiene acá arriba. Allá atrás lo cambió para Surquí, para allá atrás. Pero sigue siendo el domicilio oficial del gobierno del estado. El gobernador empezó a ausentarse de este edificio, el primero que empezó a hacerlo y despachar fuera de aquí fue el licenciado Ramírez Gamer. Cuando se crea la casa de gobierno, se hace una oficina alterna de atención del gobernador allá y él se va a atender allá, porque ya era insuficiente este espacio, realmente era insuficiente. Se empiezan a sacar las dependencias de aquí a otros lados porque ya no cabían, y bueno, se van quedando las que se quedan, pero la oficina de gobernador permanecía pues porque era la oficina, era el palacio del gobernador, ¿verdad? Pero el licenciado Ramírez Gamero entendió perfectamente bien la problemática que implicaba, restaura la que ahora es la casa de gobierno y
se traslada a la oficina prácticamente para allá, que atendía de manera alterna aquí y allá, pero más allá que aquí. Después del licenciado Ramírez Gamero, los gobernadores van a seguir haciendo más o menos esa dinámica hasta en el año 2010, en que se determina cerrar el edificio para hacer una restauración integral. Sí, ya corresponde al gobernador, el que lo cierra totalmente ya es Herrera Caldera, Jorge Herrera Caldera. Jorge Herrera Caldera, cuando entra al gobierno en 2010, una de las primeras acciones que hace es cerrar el edificio para hacer la restauración integral del edificio y traslada la oficina al Bicentenario, al Centro Cultural de Convenciones, donde ya tenía una oficina alterna Ismael Hernández era siendo gobernador. ¿Sí? Ya tenía ya una oficina, entonces alternaban entre aquí, allá y Casa de Gobierno. Se cierra para la restauración y en el proceso de restauración casi inmediatamente el gobernador toma la decisión de que ya no se vuelva a hacer a destinar para oficinas, sino que se destine para un espacio cultural. Lamentablemente lo volvieron a hacer oficinas, lo dije fuera del micrófono. Pero bueno, lamentablemente lo vuelven a hacer oficinas, la mitad del edificio otra vez son oficinas, ¿sí? Pero el edificio se planteó la necesidad de que se destinara totalmente a la actividad cultural a partir de ese gobierno y se abre el Museo Francisco Villa como una de las acciones prioritarias del uso de este inmueble. Se abre el Museo de Sitio del Poder Legislativo, que está en la planta alta, donde hay unas colecciones documentales muy importantes, entre ellas la primera Constitución, las actas del Congreso, de la Cámara de Senadores del Estado, etcétera, y la pequeña sala de sitio que está acá atrás sobre la historia del edificio. Y bueno, se abren algunas galerías y demás, y pues ese es el trajín que finalmente tiene. Se traen oficinas de nuevo, se invade con alguna parte con oficinas. Aquí hay una lucha entre las oficinas y los espacios culturales, que no es lo mismo oficinas de cultura que espacios culturales, entonces se invade el espacio, pero bueno, esperemos que en un futuro no lejano nuevamente se tome la decisión de que todo el inmueble se destine al disfrute cultural, ¿sí? Al disfrute y que sea un espacio cultural todo el inmueble. Esperemos que pronto vuelva a suceder eso. Y mientras tanto, de todas formas, la oficina del gobernador sigue estando aquí, su domicilio sigue siendo aquí, la correspondencia oficial es aquí, aunque todo el mundo la manda ya para allá y a correo llega con este domicilio y se la llevan para allá. Este es el domicilio oficial del Poder Ejecutivo de Durango. Ustedes lo revisan en el Poder Ejecutivo de Durango, 5 de febrero, 801 Poniente, ¿sí? Sigue siendo el mismo domicilio que tuvo desde el nacimiento del Estado de Durango prácticamente. Bueno, yo creo que una cadena comercial. Platicaba usted que había una familia que Bueno, sí, ayer hablábamos de eso en el camino de la familia de doña Trini, porque pues eran servidores del mismo edificio. Ella y su esposo tenían su residencia aquí mismo en la parte de atrás, pero eran como decir los guardianes, ¿verdad? El ama de llave o el mayordomo que está pendiente de todo el trabajo y de cerrar, abrir y dejar todo en orden. Está revisando algún percance o luces o algún corto, alguna cuestión, pero sí que mucha gente lo conoció por lo menos por 4 sexenios o más, ¿verdad? A doña Trini y a su esposo, que yo creo que usted sí lo conoció también, ¿verdad? No, ya no, pero sí sus familias, sí, y yo supe de eso no porque lo conociera aquí, sino porque uno de los pintores que vino a exponer aquí vivió también con ella por ser sobrino y también le tocó vivir aquí en Palacio.